Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos comenzando un nuevo programa sin editar aquí en La Fontana, un espacio de conversación abierto y que tal como dice su nombre, no se edita. Es decir, ponemos a su disposición la entrevista con nuestro invitado o invitada sin cortes ni ediciones de ningún tipo. Sin editar, las palabras y las ideas se dicen tal como son. Y el día de hoy tenemos el agrado y el placer de conversar nuevamente con Arturo Barrios Oteiza, vicepresidente del Partido Socialista, profesor, corredor y nadador. Así que muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros en esta tarde, además, tan especial que están cerrando las candidaturas y los pactos para el nuevo proceso constituyente. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nuevamente nos encontramos en este buen programa de diálogo, de reflexión política. Yo creo que esto hace tanta falta y de verdad que hemos estado a full yo diría, desde el lunes pasado hasta este lunes. Ha sido una secuencia muy compleja desde el punto de vista de la discusión, de la resolución política, en fin. Y también, pues, Mario, observando lo que ha ido ocurriendo en nuestro país, que es dramático, de verdad, es dramático. Mucha gente hemos estado tratando de colaborar, en fin, me comprometí con algunos amigos y amigas a ir a Ñuble, a la, a los recintos, a los albergues, a trabajar con los niños y las niñas. Tú eres profesor, yo también. Es tan importante aquello, aparte de las cosas del agua, de lo material, de la necesidad que existe en nuestro sur, con 70 focos de incendio. También ir a la contención emocional, ¿no? Hemos visto imágenes dramáticas de personas salvando la vida en medio de unas piscinas, arrancando. Todo eso construye un estado emocional muy duro y que a los niños no saben mucho cómo canalizarlo. Entonces, jugando, trabajando con ellos, se puede lograr muchas cosas. Lo conversábamos además con la psiquiatra Fanny Poyarolo, que es otra vicepresidenta del partido, para poder a ver si es que podemos hacer algo ahí. No, no hemos podido llegar porque, porque en estos momentos lo menos que hay que hacer es estorbar, ¿me entiendes tú? Hay que dejarle a los brigadistas, a los bomberos, a la gente que sabe. Nosotros hemos estado haciendo colecta, mandando cosas, en fin, pero no podemos llegar al lugar. Sí. Entonces, ya cuando podamos llegar, porque además, como tú bien sabrás, esta tragedia y esta catástrofe va a durar mucho más tiempo que los incendios mismos, Sí. lamentablemente y duramente. Entonces, la preocupación ahí, y claro, la política también transita en los canales que ambos dos sabemos, que hoy día se han inscrito las listas y ha sido todo un parto toda esta cosa que te voy a decir, ¿no? Entonces, Y muy que vamos, entretenido estar en este programa. sí, que vamos a ser parte de la conversación y además, como tú bien decías, mandarle nuestra solidaridad, nuestro afecto, nuestro cariño a las familias del sur de nuestro país, de la octava, novena región, eh, cariños a quienes han tenido pérdida de sus familiares, de sus seres queridos, y a toda la gente que la ha pasado mal estos días, así que todo nuestro beso y todo nuestro cariño. Oye, Arturo, partamos, mira, para nosotros lo hemos pensado harto, pero es imposible no comenzar la conversación, lo conversamos el otro día con Alejandra Kraus también hace unos días atrás, sin que te pidamos en este caso aquí en particular, hacer una evaluación y una reflexión sobre lo ocurrido el 4 de septiembre del año pasado. Aquí hubo un proceso constituyente, una experiencia Lo inédita. habíamos conversado antes, ¿te Sí, lo habíamos conversado antes, nos faltó la acuerdas tú? discusión después. Hay una situación inédita en el país. Seguramente tú, yo, muchos otros apostamos a que el apruebo iba a ser finalmente la opción ganadora y nos encontramos con un 62% de chilenas y chilenos que tomaron una opción del rechazo y de no aceptar la nueva carta constituyente que estaba propuesta. ¿Cuál es tu lectura de lo que nos pasó? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los elementos de análisis que tú has puesto en la mesa para decir esto fue lo que nos pasó el 4 de septiembre? Mira, yo lo primero que creo que nosotros aún no se hace una seria evaluación y profunda de lo que ahí ocurrió. Pasar de 80-20 a perder en 62-38, 35, es que todo lo hiciste mal o que algo ocurrió que a mí me parece demasiado mediocre decir que la gente no entendió
esta gran texto constituyente y que todos son unos ignorantes y que la verdad que la gente no entendió. Yo creo que eso es una mediocridad, al menos que la gente de izquierda o cualquier persona que reflexione desde la ciencia política o desde la sociología, eh, es insuficiente, por decirlo menos. Yo digo mediocridad porque al menos uno tiene que mirarse lavar en su ojo cuando ocurren hechos tan duros como este. Creo Mm. además que en el gobierno, lo he dicho así en una entrevista que me hizo la radio Bio Bio, no existe un grupo de cuadros dirigentes, de cuadros políticos que lean bien lo que ocurrió el 4 de septiembre. Todavía está, y digo estamos porque fue un golpe muy duro, ¿no? Porque para decir verdad, 8 millones de personas votaron en contra tuyo. Esa es la lectura, Mm. ¿no? Eso es eso es lo cuantitativo, lo cualitativo es otro. Yo creo que hay varias razones, las que uno puede ir, obviamente, tú lo sabes bien, cuando uno estudia historia se da cuenta que cuando está arriba de un hecho histórico, o demasiado encima, no logra ver todo, pero porque el tiempo y la distancia te va a dar ciertos aspectos que hoy día no logras observar en su verdadera magnitud. Yo creo primero que hubo una mala lectura de lo del 18 y 19 de octubre. Yo creo que aquí hubo gente que creía que estaba al borde de la revolución socialista y no era eso. Era un espasmo de querer más acceso a mejor salud, a mejor educación, también a más consumo, ojo, ¿no? Y eso lo empezaste a ver después porque estabas con una situación donde decías, mira, estabas con una situación donde decías, mira, vamos y vemos una encuesta y todo el mundo dice, hagamos un fondo solidario y la gente te dice, no, con mi plata no, ¿no? O sea, el virus del neoliberalismo, el virus del individualismo está mucho más en el tuétano de todos nosotros de lo que creemos nosotros mismos, Mm. inclusive de los partidos, Mm. inclusive o sea, si hay algo de la transformación de la dictadura de Pinochet, es aquello. Segundo, yo creo que hubo una mala lectura de lo que fue la constituyente. Mira, tú eres profesor, yo soy profesor también. ¿Cuánto se preparan los niños y las niñas, su familia, cuando hay una orquesta juvenil que va a ser presentada en un liceo, en un colegio? ¿Cuánto se habrán preparado para que esa filarmónica juvenil estuviera ahí en el Congreso Nacional? Y que haya una persona que esté gritando, y no, esa no es la canción nacional, no, esa no es la canción de Chile, ¿no? Eh, y que finalmente esa secuencia haya terminado con la locura de nuestra bandera patria, ¿no? Esa situación de Valparaíso. Bueno, yo creo que esa frecuencia demuestra el grave error, ¿no? Nuestro, y lo digo así porque en algún momento yo cuando leo los discursos de Salvador Allende al Congreso Nacional, dice, somos herederos de los padres de la patria, O'Higgins, Carrera, Rodríguez, ¿no? Cuando a Salvador Allende le preguntaban cuál es su idea del socialismo, decía, tenemos que construir el socialismo en libertad y democracia, con empanada y vino tinto, ¿no? El socialismo a la chilena. Cuando uno ve los discursos de Frei Montalva y dice, ahí vienen los jóvenes de la patria joven, ¿no? O sea, la centroizquierda nunca dejó de pensar en la patria, en Chile, en su himno, en sus valores, ¿no? No sé en qué momento se Mm. perdió ese concepto. Al perder ese concepto se perdió un etos. Hablo de etos en la más concepción griega, Mm. de identidad, lenguaje, estética, fondo y forma, ¿no? Y yo no sé en qué momento se perdió, ¿no? Y se extravió. Ahí hay otra razón, observo yo, ¿no? Eso lo estoy dando diferentes pinceladas porque hay temas mucho más de fondo. El tema de entender que esto es una tensión. Mira, lo decíamos anteriormente y lo dije en un programa acá. Siempre Chile ha tenido tensión cuando resuelve un nuevo trato. Antes de la Constitución del 33, todas las reformas y todas las posturas constitucionales, la federalista, Pedro León Gallo, ¿no? Muchos hechos de sangre, mucha violencia, ¿no? Hasta la Constitución del 33, Egaña, no quiero decir que haya sido una puesta en escena democrática, más bien fue una imposición de portales a sangre y fuego también, pero fue finalmente
la constitución de Gaña que te dio 3 decenios, Prieto Bulnes Montt, al tener después la oligarquía querer sacar más poder del Ejecutivo, y viene la revolución del 91, la crisis del 91, Balmaceda muerto en la delegación de Argentina, y lo que tú tenías un gobierno en Iquique y otro gobierno en Santiago, y una cruenta guerra civil, que se supera en la Constitución del 25, después viene todo el proceso de transformación del siglo XX, la Corfo, Pedro Aguirre Cerda, Gobernar y Educar, el Frente Popular, ¿no? Y se llega a la Constitución del 80. Todos estos partos han sido con mucha tensión, por lo tanto, creer que, como diría Ana Arendt, lograr los mínimos comunes es una cosa fácil, democrática, de aceptación y de reflexión, no, más bien es de tensión, puja, choque, en fin, ¿no? Otro tema que yo creo que también resultó importante, los maximalismos, ¿no? Estas cosas de creer que, como venías de una lectura errada del 18-19 de octubre, le diste espacio. Yo no estoy en contra de los independientes, pero de ahí a que sean igual que un partido, bueno, ahí salió la lista del pueblo. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Rojas Vade. Mira, yo no conozco a la tía Pikachu, ¿ah? Pero yo creo que ha sido una de las personas más honestas en su autocrítica, porque dijo en un momento, yo leí una entrevista de ella que me pareció muy acertada, desde una simpleza, pero de una profundidad bastante robusta. Yo no me debía haber vestido de Pikachu para ir al Congreso. Mm. O sea, lo que quiere decir ella, se debió haber tomado más en serio este proceso. Este proceso se buscó durante mucho tiempo. Para las y los socialistas, esto tiene que ver con Allende muriendo por la democracia en la moneda, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? No es del 18-19 de octubre. No es que viniera una nueva generación y no haya abierto los ojos y haya dicho, no, con ese mal concepto que finalmente se decía que no eran 30 años, no eran 30 pesos, sino que 30 años. Eso es un error histórico, es una muy mala lectura de lo que fueron los 30 años de la concertación, que por cierto fueron muy buenos para este país, que faltaron cosas, que duda cabe. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Fueron construyendo, a mi entender, una amalgama de errores. Aquí fueron puros errores, hay que ser honesto, ¿no? Aquí se creyó que Chile estaba en otra cosa. Y Mm. cuando entonces salió el voto obligatorio, entonces cuando salió el voto que no habla, el que mira, el que observa, bueno, te pegó un golpe de realidad, ¿no? Mm. Entonces tuviste una derrota, sí, lo que aquí hubo una derrota muy profunda, ¿no? Y yo creo que este gobierno, y ahí por eso yo creo que de su debilidad, eh, estaba demasiado obsesionado. Yo creo que ahí el ministro Jackson, por ejemplo, cometió un error tremendo al comparar la evaluación del gobierno con respecto a la derrota lo bueno, lo malo, o lo que iba a ocurrir con el apruebo o el rechazo, digamos. Si es Mm. que gana el gobierno, o sea, si es que gana el apruebo, gana el gobierno. Entonces hubo una lógica, a mi entender, muy errada desde el punto de vista de la táctica política también. Entonces se juntaron, fue como una tormenta perfecta, querido Mario. Fue como una tormenta perfecta, y finalmente no hay otra manera de explicarse que una tormenta perfecta termina en una derrota perfecta. Mm. Y hoy día estamos en lo que Esa es estamos, como mi Mario. observación. Sí, y Y hoy hoy día día estamos en lo que estamos en lo que estamos, ¿te estamos. fijas tú? O Tú sea, decís que porque la gente dice, no, mira, es como cuando uno va y dice, no, lo que pasa es que esto, mira, en 1800 y tanto, 1823, entonces 1900, entonces la gente dice, uy, pero ha pasado muchos años. 200 años en la historia no es nada, no no, es nada. Bernardo Higgins está a la vuelta de la esquina, sí. José Miguel Carrera acá, Pinochet está aquí. Entonces, la gente cree que han pasado mucho tiempo. No, no ha pasado nada. O Mm. sea, desde el 4 de septiembre a la fecha, no ha pasado no ha pasado, han pasado meses. Mm. Entonces, madurar esa derrota, cambiar de táctica, cambiar de flexibilizar tu planteamiento político, hay que ser muy avesado para aquello. Yo creo que el presidente lo entiende, ¿ah? Pero yo me imaginé, por ejemplo, la semana posterior al 4 de septiembre, yo me imaginé una situación como la de Lago. He escuchado al pueblo, o la de Michelle Bachelet cuando tuvimos esa derrota y dijo, mire, todos los ministros han presentado su renuncia y yo doy pie a un cambio sustantivo del gabinete. Aquí no ocurrió aquello. Yo creo que eso fue un error. Mm. Yo creo que
yo creo que fue un error, ¿no? Porque cuando tú tienes una derrota de esa manera, quiere decir que, no quiero decir que el 62% sea de derecha, mm, ¿no? O sea, eso es inimaginable, ¿no? Lo que yo quiero decir es que el 62% tiene una seria duda, crítica o antagonismo con tu proyecto en algún sentido, ¿no? Y eso yo creo que no se logra sopesar en su verdadera magnitud, ¿no? Y yo creo que esa situación política eh, hoy día todavía está en veremos. Por ejemplo, si es que haya sido bueno no parar este proceso. Todos decimos, sí, es bueno porque vamos a tener una nueva constitución del 80 y todo, pero hoy día estamos inscribiendo listas para un proceso, eh, perdóname, que es bastante limitado, por decirlo menos, digamos las cosas honestas. mm, Yo lo decía así porque también había gente que decía, no, aquí tiene que ser 100% elegido, 100%, ¿no? Como que aquí no ha pasado nada. mm. A mí me impresiona mucho la lectura de gente que cree que aquí no ha pasado nada. O Sí, sea, yo le decía ahí y le decía a los partidos oficialistas, entre ellos el mío y todo el tema, tú sabes que yo soy sin pelo en la lengua, medio pesado de repente. Yo decía, yo aún no observo en ningún fenómeno de la historia, no sé si alguien me lo puede decir, donde los derrotados le impongan las normas de la paz a los triunfadores. Eso yo todavía no lo veo, mm, no lo veo y no veo por qué aquí vaya a ser así. Entonces se dio pie y se parió un, un proceso absolutamente eh, limitado, por decirlo menos, ¿no? O sea, aquí no estamos en una asamblea constituyente ni nada de aquello. Además, porque los que decían que solo y exclusivamente la gente elegía en asamblea constituyente es la que da una constitución democrática, también vuelve el tema, a mi entender, un error histórico y con bastante poca información, porque quisiera decir que la constitución alemana, la española, todas las que no han sido de una constitución constituyente, de una convención constituyente, no son democráticas, y eso no es así. mm, Finalmente, los acuerdos de un nuevo trato, de lograr una nueva constitución, eh, eh, se los da cada nación, ¿no? Entonces estas cosas como que Chile es la cuna y va a ser la muerte del neoliberalismo con que Chile fuera el centro del mundo. O sea, a mí me impresiona mucho lo limitado de esos análisis, perdóname que te lo diga. sí, No porque uno, no quiero sonar como pedante o soberbio, lo que quiero decir es que como que uno fuera el centro del mundo. Entonces, y esto va a ser la cuna del neoliberalismo, va a ser decían ahí, el ataúd del neoliberalismo. Entonces, miren lo que estamos. mm, O sea, la gente aplaudiendo cuando la Plaza de la Dignidad termina de ser un foco de protesta y termina y se da la novena de Beethoven por la Sinfónica de la Chile en sus 180 años. Entonces, en eso hemos terminado, ¿te fijas tú? sí, Desde el punto de vista de la estética. Y alguien puede decir, no, pero eso es tradición, eso es amarillentismo. Eso es un dato de la realidad, mm, ¿no? Ya conversemos después de cómo lo adjetivizamos, ¿no? Pero creo yo que se cometieron muchos errores y cometimos muchos errores también. Yo creo que debimos haber sido eh, mucho más robustos, mucho más fuertes en decir, no, 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 para acá, esto no es lo que quiere Chile, mm, ¿no? No, 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 aquí se está cometiendo un error grave. Imagínate, satisfecho con una constitución que restablezca el Estado social y democrático de derecho. Me doy por satisfecho y que cambie el Estado subsidiario, ¿no? mm, Bueno, el Estado Social y Democrático de Derecho en la constituyente pasada fue rechazado en su primera votación, para que sepas, para que la gente entienda el nivel de error que se tuvo. mm, mm. Oye, Arturo, déjame llevarte también a la política dura, la del día a día, la que tú ves como vicepresidente del Partido Socialista, con los dirigentes del partido, como con los dirigentes de otras colectividades. Es inevitable también llevar la discusión y la conversación al punto de que lo que pasa hoy día, cuando, ¿cuál es tu lectura finalmente? ¿Cómo termina el oficialismo, los partidos de gobierno en este proceso de inscripción de candidaturas al nuevo proceso constituyente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lees tú? ¿Es efectivamente un quiebre?
en el eje histórico Partido Socialista, Partido por la Democracia, es una relectura y un relanzamiento, una nueva mirada histórica, el acercamiento al Partido Socialista con el Frente Amplio y con la Prueba de Dignidad. ¿Cuál es tu percepción y tu lectura de este proceso que hoy día está cuajando, la verdad? Mira, yo lo que tengo es un convencimiento táctico, pero no estratégico. O sea, mi convencimiento es un convencimiento táctico. ¿A qué me refiero yo? A que yo estaba por el socialismo democrático. Yo creo que esa eh, es nuestra raíz en la tierra, por decirlo de una forma, ¿no? Perdona que te diga, Mario, también, se me quedó algo en el tintero que yo creo que es fundamental. La derecha fue muy astuta y muy audaz en romper el centro político. Mm, mm, El centro político hoy día está despedazado. La sí, democracia cristiana ha expulsado a su anterior presidente y a su anterior secretario general. Está en una situación de contorsión dura, ¿no? Ahí Alberto está tratando de hacer bien las cosas. Yo felicito a aquello y a la Cecilia, en fin. Tienes tú a Amarillo, tienes tú a Demócrata, tienes tú. O sea, el centro político eclosionó. Y yo creo que eso es una gran victoria de la derecha. ¿Por qué lo digo? Porque a mí nunca se me olvida el concepto de la correlación de fuerza, mm, ¿no? La correlación de fuerza es la que determina los posicionamientos y las relaciones en nuestra sociedad. Ergo, entonces, mira, nosotros nunca hemos tenido una correlación de fuerzas para llegar a gobernar solos. Siempre fue, hasta con Allende, fue buscando el centro. Y esa fue la audacia, el criterio y el devenir, a mi entender, de buena forma de la concertación de partidos por la democracia. mm, Van a decir, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar de subsidiar a la democracia cristiana. Oye, pero perdona, por favor. ¿Cuántos de nuestros diputados salieron en el año 90, no, el 91, arrastrados por demócratas cristianos? mm, O sea, a nosotros, a mí no me da gracia y no me alegra que el centro político esté como esté. mm, ¿Por qué lo dije? Y así lo dije yo en el pleno del Partido Socialista de Chile el día sábado. Porque nosotros no nos podemos ir al tercio, porque el Partido Socialista siempre ha dado el ancho para la gobernabilidad, para buscar la gobernabilidad. Y ahí yo recordé en la acción de Gabriel Boric. El 16 de noviembre del año anterior no ganó Gabriel Boric, ganó Kass, ganó Kass, ¿ah? Para que pongamos las cosas en su lugar. mm, Y Gabriel Boric leyó la segunda vuelta. ¿Y qué es lo que hizo Gabriel Boric? Nosotros lo que hicimos fue, ese mismo día a las 8 de la noche, bajamos con Álvaro Elizalde, Andrés Santander, Karina Elfino y otras personas que estaban ahí, y dimos una conferencia de prensa diciendo, sin condición alguna, llamamos a votar por Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque la derecha fascista estaba a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Ergo entonces, ¿qué es lo que hizo Gabriel Boric? Fue a conversar con Carmen Frey, fue a conversar con Ricardo Lagos, fue a conversar con Michelle Bachelet, porque tenía que construir una mayoría, tenía que construir una correlación de fuerzas favorable para ganar la primera magistratura. mm, Entonces, cuando no se entiende eso, yo digo, bueno, ¿en qué estamos? Y así, entonces, lo que hoy día deriva en este proceso, yo creo que es como un error en sí mismo, porque porque no se debió haber visto el tema de las dos listas como una cosa tan dramática y tan tensa, y tampoco se debió haber visto el tema de la lista única como una cosa inalcanzable y tan tensa también. Era posible los dos juegos, ¿no? Un gobierno poder dicho, mire, que las dos coaliciones vayan en sus respectivos grupos y llegan a los diferentes electorados que ellos tienen. O también, mire, ¿sabe qué? A mí me parece que puedan ir en una lista única, que era nuestra proposición, ¿no? Y que finalmente vaya desde la DC hasta el Partido Comunista para poder lograr un marco de unidad que sustente a este gobierno en debilidad, en fragilidad. Ese es el punto, mm. ¿no?
O sea, lo que tenemos aquí es que estamos en riesgo no de no terminar el gobierno, si mira, si el Estado chileno mantiene gobierno, acuérdate, mantuvo el gobierno de la presidenta Bachelet, después de la situación de Cabal, mantuvo el gobierno de Piñera, después de toda esa crisis, mantiene el gobierno de Gabriel Boric, y ojalá que vaya muy bien, ¿no? Porque queremos que le vaya bien a Chile, en fin. O sea, yo creo que ha sido muy destacada la labor del gobierno en el ámbito de los incendios, en fin, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se necesitaba? Se necesita una coalición de demócratas, entre comillas, sosteniendo el gobierno, porque la última encuesta lo que te dicen es que de 10 chilenos, 7 no te quieren. Mm. Y eso es un drama, y es una debilidad. Tapar el sol con un dedo y decir que aquí todo está bien y que la verdad que la gente es tonta y que no entiende, para mí es un acto de mediocridad que al menos yo no estoy disponible a firmar. Yo lo que creo que uno tiene que ser crítico y autocrítico en este proceso. Y así entonces llegamos a este fenómeno de las dos listas con mucha tensión, donde el Partido Socialista hizo este llamado a la unidad y si es que no se acogió por parte de otros sectores, bueno, se hizo la lista con quienes se haya acogido aquello, ¿no? Y además también por otra cosa, para ser súper honesto en este tema, ¿no? Uno puede tener opiniones para allá, opiniones para acá, mire, puede opinar de socialismo democrático, todo el tema, pero cuando el presidente de Chile te llama y te pide que vaya en una sola lista, lo dijo hoy día Francisco Vidal, es la República la que te llama Mm. y uno no se puede hacer el leso, uno no se puede hacer el leso. Entonces, el Partido Socialista con convicción dio ese paso, ¿no? Paso táctico, no estratégico. Mm. Habrá que observar cómo se desarrollan cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Porque, porque no hay que por qué decir, no, que el PPD, no, que la democracia cristiana, no, si es absolutamente legítimo. Yo lo dije en la reunión de los presidentes, una vez ya zanjado el tema el día, ya ni me acuerdo qué día, porque estoy hasta sin dormir, pero no, creo que fue el día viernes en la tarde, que nos juntamos todos, estaba el Partido por la Democracia, estaba el Partido Radical, estaba toda la coalición de gobierno, por decirlo de una forma. Y dije, mire, no hay que culpar a nadie, ni hay que, todo lo que aquí se ha hecho es legítimo, ¿no? Y es legítimo. Nadie tiene que, eh, de una u otra forma, erguirse, se dice, ¿no? O sea, como esta cosa de tener como una superioridad de lo que hiciste o lo que no hiciste. No, 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 no. Aquí lo que más es que aquí estamos en una elección, que además es una elección bastante importante, pero que hay que acotarla. Las verdaderas elecciones donde uno se mide son las de concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados, en fin, y la que viene y yo Mm. te quiero decir que el escenario no está muy bueno para todos nosotros. En una, en dos, en tres o en cuatro listas. Sí. Aún así, Arturo, déjame llevarte a un tema que yo, a lo menos de la lectura que hacemos en La Fontana y nosotros en particular, y me imagino que tú la puedes compartir, es que independiente que haya una o dos listas, aquí se van a enfrentar finalmente dos miradas ideológicas, la que van a estar, me imagino yo, de la centroizquierda hacia la izquierda por un Estado social de una vez por todas de derecho, y la que van a estar seguramente vinculada a la derecha y a la derecha más, a la ultraderecha vinculada a este Estado subsidiario. Que pareciese que ese va a ser finalmente el conflicto de fondo, desde el punto de vista de cómo una nueva constitución se construye. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son, como dirías tú, los límites, como se tiende a llamar ahora, o los bordes, como se le dice desde el punto de vista institucional, en que uno pudiese pensar un Chile con un Estado social de derecho? ¿Cuáles son los elementos que uno debe tener a la base para decir, este es un país que efectivamente cuenta con una constitución en la cual el Estado social de derecho garantiza la seguridad y bienestar de cada una de las chilenas y chilenos? Bueno, los errores se pagan caro, po. O sea, los errores se pagan caro. En política se pagan muy caro. Cuando uno se equivoca en un proceso, se corre demasiado la cerca, Mm. ¿no? Y terminamos con árbitros, terminamos con expertos, terminamos con, como todo el mundo lo puede apreciar, digamos. Entonces alguien dice, yo no creo en este proceso, ¿no? Pero bueno, pero si caímos derrotados, po. Si a esto Mm. no se llega por casualidad, a Mm. esto no se llega por, como decía mi abuelita, por bolita de dulce. Aquí Mm. se llega porque tú tuviste una derrota. El Mm. punto es
que esta constitución, y por eso hay que nuevamente pujar, y por eso nosotros decíamos desde la DCA al PC, porque teníamos que hacer una cosa suficientemente robusta para poder llegar a ese espacio, que dicho no es el definitorio, Mm, ¿no? mm, A ese espacio que va a conversar acerca de una nueva constitución, a ese mínimo espacio constituyente, fortalecido y con una capacidad de mayoría, no para imponer, sino para dialogar con más, con más presencia, ¿no? Con más, con más prestancia hacia, por ejemplo, lo que dices tú, el tema del Estado social y del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Ahí se han, esta palabra que han ido constituyéndose, digamos, los bordes, yo más bien digo los marcos teóricos por los cuales nosotros transitamos, así me enseñaron a mí los marcos teóricos, no los bordes, esa cuestión no la entiendo, yo digo los marcos teóricos, que son los principios por los cuales yo creo que son, de una u otra manera, la participación, yo creo que el Estado Social y Democrático de Derecho, yo creo que es el reconocimiento de cómo se va a articular esta nueva sociedad. Entonces, yo creo que ahí hay, yo insisto, el Estado Social y Democrático de Derecho es lo que a mí más me convence, ¿no? mm, Entendido como social y de derechos, no un Estado, ¿me entiendes tú? No un Estado en abstracto, ¿no? Eh, la relación mundo público, mundo privado, la relación, en fin, o sea, no sé, por decirte, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la realidad? Mire lo que está pasando hoy día. Bueno, yo tengo una amiga, Paola Tavier, que es profesora y que se fue a nacimiento porque está su abuela, ¿no? Y ella me decía, no tenemos agua, mm, no tenemos agua, porque no hay napas. ¿Por qué? Porque las celulosas han destruido el agua. mm, No tenemos cómo combatir el fuego, no tenemos ni siquiera agua para tomar. Yo me acuerdo cuando era chica en este lugar acá, pero había superávit de agua, no sé si me entiende. Entonces, a eso me refiero, a cómo uno controla, ¿no? A cómo uno de una u otra manera resguarda ciertos intereses del bien común establecido en un Estado, ¿no? Con también los intereses del mundo privado. Por ejemplo, una cosa específica, ¿no? Es muy raro, es muy raro que personas eh, donde, donde se decía, mira, las zonas de mayor sequía, escasez, bueno, votaron todas por el rechazo. ¿Qué ocurrió? ¿No? Cosas así yo me refiero, no, en lo específico yo creo que el Estado Social y Democrático de Derecho. Yo creo que eso es un gran paso. Ahora, los otros pasos yo observo que también son de discusión, ¿no? Por ejemplo, la constituyente anterior se metió en un lío ahí con el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Eh, que la multiculturalidad, por ejemplo, es interesante de observar. O, por ejemplo, el tema de el fin del Senado, ¿no? Que el Senado es la institución más anacrónica o más reaccionaria que tiene la República. Eso yo digo, ¿de dónde salió eso? Allende fue senador, Neruda fue senador, Eugenio González fue senador. mm. O sea, ¿cómo le falta, cómo tanta falta de conocimiento histórico? O sea, si es que hoy día, perdóname, Mario, si es que hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tendría presupuesto, si es que no por el Senado de la República, que repuso el presupuesto que no excedió la Cámara de Diputados. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace estas observaciones maximalistas y abstractas cuando no observa la realidad de cada país. Yo creo que en este transitar se va a lograr, sin lugar a dudas, una mejor constitución del 80. Ahora hay que poner los nubes de la constitución del 80, ¿no? Por ejemplo, insisto yo, relación Estado-mercado, el Mm. tema el tema del Estado subsidiario, el Mm. tema de las leyes de amarre que van quedando, en fin, yo creo que por ahí va el tema, observo yo. Y déjame quitarte unos minutitos más porque ya se nos viene marzo y como Dale nomás. salía un comercial en el Banco Santander, aquí el problema de la publicidad aparecía
un actor con un gorro chelote diciendo eso nos apareció marzo. ¿Cuál es tu lectura, Arturo, con respecto al primer año de gobierno? ¿Cuáles son los... el ministro Marcel decía, han sido más los goles que los autogoles, decía el ministro Marcel con respecto al gobierno del presidente Boris. En este Mm. primer año, ¿cuál es tu lectura del gobierno? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tú ves, que son parte de la discusión pública? ¿Y cuáles son los desafíos que tú crees que son los más importantes que a contar ya del marzo del 2023 el gobierno tiene que hacerse cargo? ¿Cómo ves tú eso? Eh, Mira, yo creo que la fortaleza del gobierno es, claro, hay una nueva generación, hay una nueva generación gobernando Chile. Eso es una fortaleza, sí, y creo yo que la debilidad también es la misma, por decirlo de una forma, en relación a que se le añade inmediatamente, sí, pero falta experiencia y no saben cómo gobernar, ¿no? Eh, pero hay una matriz distinta, una estética distinta, una forma distinta, ¿no? Creo yo que una generación que no sabía de derrota hasta el 4 de septiembre, y una derrota dura. Tú y yo tenemos derrota en el cuerpo, Sí, muchas. ¿no? Eh, y esas derrotas te hacen tener la capacidad de análisis, que no digo que es extraordinaria, pero una mínima capacidad de análisis para estar discutiendo lo que estamos discutiendo ahora, Mm. ¿no? Donde tú focalizas, donde tú no focalizas, qué es lo prioritario, qué es lo urgente, qué es lo necesario, qué es lo importante, ¿no? Y el Y, cómo adem- tú te desenvuelves en eso. y Hay un además, artículo, sí, y además ¿dale? disculpa, Arturo, y además la derrota te forma temple, te pone La temple derrota y te te forma tiene el temple. carácter finalmente. Mm. Así es, la derrota se forma temple y se forma además en algún grado, se forma, decían los griegos, se forma una suerte de fortaleza, ¿no? No, ellos no me acuerdo bien cuál era el concepto que utilizaban, pero te forma temple, tú lo Mm. dices muy bien. Mm. Entonces, yo creo que esa es una situación inédita en Chile. eh, y creo yo que yo observo que el presidente tiene la flexibilidad de piernas, de juego, como para entender ese proceso, fíjate. O sea, eh, su discursiva en la inauguración de la estatua de Patricio Elwin, por ejemplo, ¿no? Eh, yo era un férreo opositor de Patricio Elwin por haber estado comprometido en el golpe de Salvador Allende y todo, y después terminé una relación de cartas con él donde me llamaba también para la moneda cuando yo era presidente de la FED y todo el tema, y pude entrabar, no diría yo una amistad, porque era un hombre con mucha más capacidad que uno, pero una relación política, ¿no? Eh, de joven dirigente universitario al presidente de la República. Tú Mm. sabes, una vez me preguntó, y estaban todos los presidentes de federación, y me preguntó, eh, ¿cuál crees tú que debe ser si, si tú fueras presidente, hacer dos cosas para que se solucionaran el problema de los jóvenes? ¿Te acuerdas en ese tiempo estaba la crisis moral, no estoy ni ahí? Sí. Ese tiempo, ¿no? Entonces yo le dije, mire, presidente, lo que pasa es que es muy difícil porque hay jóvenes urbanos, jóvenes rurales, jóvenes universitarios, entonces las demandas son algunas veces hasta contradictorias, son muy distintas. Entonces me dijo, Imagínate, Arturo, lo difícil que es gobernar y aún gobernar a gente que no sabe lo que quiere". Entonces, todas esas cosas a uno lo van formando, ¿no? Eh, por ejemplo, yo decía, bueno, ¿por qué una buena dirigente del colegio médico va a ser una buen dirigente, va a ser un buen ministro del Interior, ¿no? En neurociencia nosotros decimos, nadie hace lo Mm. que no le han enseñado a hacer. Y alguien dice, pero qué obvio. Sí, pero no es tan obvio, porque algunas veces uno cree, estas son habilidades y competencias que se van gestando en la vida. No quiere decir que a los 70 años sean más sabios
que a los 20 o a los 30, pero sí que esto necesita un ruedo. Entonces, ahí yo creo que ha habido un bemol de debilidad, eso es obvio, ¿no? Mm. Eso es obvio, ¿no? Yo creo que el gobierno debe dar un giro. Yo lo he expresado así en mi comisión política y también de manera pública. No Cambio de, soy un crítico. cambio de gabinete. Yo creo que tiene que haber un cambio, pero tiene que haber un cambio también a nivel regional, Mario. Yeah. En las regiones se ve muy empantanado el ejercicio de la política pública. Ejercer la política pública a través de la seremía, a través de aquello, se ve muy, muy débil. Y tiene que haber un giro en eso, ¿no? Y también tiene que haber un giro desde el punto de vista de donde tú pones los focos. Al gobierno le va bien, por ejemplo, cuando sale a la palestra el tema de las pensiones y el 6% y todo aquello, ¿no? Y sale muy bien. ¿No? Al gobierno le va mal cuando se mete en los temas de la política contingente y dura, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, en las áreas de focalización de ayuda a las familias. ¿No? Estamos contentos, el superávit y todo el tema, pero eso también, el superávit se logra, tú sabes muy bien, desde el punto de vista económico, con un apriete duro que a la familia le ha significado, le ha significado mucha angustia. ¿No? Mm. Mucha angustia. Hay gente que no puede parar la olla a fin de mes, uno mismo con la misma platita, a mí me dicen en mi casa, así que vamos al supermercado y con la misma platita tienes menos de la mitad de lo que tenías antes. Mm. Entonces, eso imagínate, ¿no? Hay gente que el tema del empleo, en fin, la precariedad de aquello, en fin. Eh, y también focalizar en eso, focalizar también en el ámbito de la delincuencia, de la seguridad. La gente se siente insegura, Mario. La gente se siente con poca certeza, con poca... hoy día estábamos inscribiendo la lista y está Esmeralda, la otra calle, Sí. ladrón, ladrón, y a una persona le habían robado el celular. Uno anda con el celular ahí como, no. Mm. Eh, eh, entonces hay cierta inseguridad que uno observa. El tema entonces, yo digo, de ayudas, de focalización, el tema de la seguridad y el giro con respecto a aquello. Yo soy de los que creo que se puede levantar cabeza, que se puede ir hacia adelante, cómo no, pero se necesitan estas inflexiones, diría yo, desde el punto de vista de una observancia con humildad. ¿No? A Sí. mí nadie del gobierno me ha llamado para preguntar qué es lo que opino. Tú me estás preguntando nomás y eso es lo que opino como un ciudadano de a pie que observa la realidad de su país. Sí. Siempre las conversaciones se hacen breves, se hacen cortas del tiempo, si tiene sentido. Sí, mira, ya se pasó Estamos. tan rápido. Sí. Lo último que te queremos preguntar, Arturo, es una cosa que, no tiene, que le preguntamos también a nuestros anteriores entrevistados. ¿Qué estás leyendo hoy? ¿Qué recomendarías para leer por estos días? ¿Qué crees tú que vale la pena que la lectura? Estoy leyendo El infinito en un junco, ¿no? Lo último que leí fue Revolución de Arturo Pérez Reverte, la Ujú. historia de Martín Garret en la revolución de Zapata y de Villa, muy interesante, ¿no? Contra Porfirio Díaz, muy interesante. El lenguaje mexicano tan que no te lleve la tiznada, el que no te lleve la muerte. Hay que estar en la bola. Y estar en la bola como estar arriba de la pelota cuando uno anda en carrete. No, no, estar en la bola es estar siempre, ¿no? Lo que hace la Fontana, po, estar siempre, estar en la bola. Eso es lo que entonces, es bien interesante eso. Y bueno, también leí de Parvex Frontera Sur, Mm. pero ahora estoy en la historia en un junco, que es la historia de los libros, que es magnífica, que Sí. me encuentro nuevamente con Heródoto, me encuentro con la Ilíada, me encuentro con la Odisea, con Ulises, me encuentro con Esparta, con Constantinopla, con Alejandro el Grande, me encuentro con todo eso que es como nuevamente volver a mis clases de historia, que me gusta tanto. Yo soy un enamorado de mi profesor Yavar de Historia de Chile en el pedagógico y también de Grecia y Roma. Yo creo que es como recordarme de todo aquello y por eso me gusta el infinito en un junco, que es eh, todo
todos los procesos del libro, porque uno cree que los libros son los que están ahora, ¿no? Sí, Nadie se acuerda que los libros eran en cuero, que antes eran en papiro y que antes eran en greda. O sea, imagínate lo que es escribir en greda y andar guardando trozos de greda, ¿no? Entonces, es tan interesante, ¿no? Y todos los cambios y las inflexiones que ha tenido aquello en la humanidad con los personajes, ¿no? Con los personajes que fueron construyendo los conceptos, las palabras, no sé, tantas cosas que uno va teniendo en el recuerdo, y eso es un gran libro que yo creo que hay que leerlo. Y me espera un libro de Damasio. Damasio es una persona que está hablando acerca de habla acerca de la emoción, del saber, de todo aquello, pero es el primer autor, es muy denso, ¿sí? Que sí. se mete en el tema de la conciencia. Mm. ¿Qué es lo que es la conciencia? Y eso me ha despertado una inquietud de verdad muy grande, eh, porque ya con leer a Maturana, Reflexión y Acción, ¿no? Que es todo este tema que él escribe, el último libro que narra acerca de la cooperación, la comunicación y la coordinación, que la sacamos a relucir muy fuertemente en el confinamiento, como, bueno, como perspectiva a la vida. Entonces, ahí me metí en Damasio. Entonces me espera esos dos libritos que me tienen también ahí a la White. Ya, pues Arturo, siempre un agrado conversar contigo, así que te queremos dar las gracias infinitas por tu tiempo, por tus palabras, por tu idea en esta conversación sin editar. Así que muchas gracias, Arturo. No, muchas gracias a ustedes por esta conversación de día 6 de febrero. Un gran abrazo para todos nuestros compatriotas, vecinos y vecinas del sur que lo están pasando mal. Y a ti un agradecimiento siempre por este diálogo, porque se nos pasa tan rápido, pues Mario, se nos Sí, pasa tan sí, rápido, ya son como 5 para las 10, y llegué apuradito aquí a poder llegar al programa a las 9. Se pasa volando, como diría mi abuela. Un abrazo, un te quiero abrazo muy grande mucho, a todos ustedes, a cuídate. todos también, nos estamos viendo. Chau.